Muy buenas tardes para todos los que se conectan a través de nuestro canal de YouTube y a todos los que están presentes. Vamos a dar continuidad a nuestra enseñanza, Influencers del Reino, y estamos en la era de los influencers, en la era de los jóvenes que influencian a otros jóvenes, y la palabra de Dios nos enseña que nosotros también fuimos llamados para ser influencers, ¿cierto? Para hacer influencia, para atraer a otros a Jesús y que nosotros seamos ejemplo. Y vimos que el hecho de que nosotros seamos jóvenes no quiere decir que no podamos ser influencers. De hecho, la palabra está basada en Primera de Timoteo 4:12. Primera de Timoteo 4:12. Hoy vamos a leer Biblia. ¿Ustedes trajeron Biblia? Ay, santo cielo. Atrás hay una Biblia abandonada de alguien que la dejó, si alguno la quiere, ¿sí? Pero la puede tener en su celular o ahí. Y primera de Timoteo 4:12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud. De pronto cuando uno es joven, la gente a uno lo tiene en poco, ¿cierto? Porque la gente mira y uno dice, pues este muchacho, ¿qué puede saber? O este muchacho, ¿qué me puede enseñar? A veces la gente piensa que porque es joven, pues no tiene nada que enseñar. Pero la palabra de Dios dice que nosotros, la gente no debe tener en poco nuestra juventud, sino que nosotros debemos ser ejemplo de los creyentes y vimos que debemos ser ejemplo en 6 cosas. Eso lo vimos hace 8 días. Debemos ser ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Me voy a devolver para que no queden ahí como tan perdidos. No me funcionó, entonces de para atrás ni para adelante ni para ningún lado. Entonces toca que me ayuden. Devolvámonos un poquito para poder ver nuestra... Vamos a devolvernos por amor. Devolvámonos un tris, por favor. Devolvámonos. Ahí. Vimos 6 formas de influenciar que nos dice la palabra de Dios. ¿Sí? Que por la palabra, por la conducta, por el amor, por el espíritu, por la fe y la pureza. Son 6 áreas que el Señor nos dice que nosotros como jóvenes debemos tener influencia. Y empezamos hace 8 días con la primera, que es ser ejemplo en palabra. Y yo tenía una enseñanza, pues, lo que pasa es que yo no sé calcular. Así como no calculo cuando voy a hacer el almuerzo, siempre hago de más y siempre me queda mucho. No sé tampoco calcular y hace 8 días solamente alcanzamos a ver una escritura de las muchas que yo tenía. Pero hace 8 días nosotros vimos la importancia de la lengua. ¿Sí se acuerdan? Que lo vimos en Santiago, que el Señor le dedica todo un pasaje a la lengua y vimos que qué lengua tan tremenda, ¿sí o no? Pero hoy vamos a seguir también hablando en ser un ejemplo en nuestras palabras. Vimos que cuando el Señor cambia nuestras vidas, Él nos transforma y vimos que una lengua que es rendida a Dios es un instrumento de avivamiento. El diablo usa nuestra lengua para mal, eso lo vimos lo que dice Santiago. Pero cuando nosotros rendimos nuestra lengua al Espíritu Santo, nosotros podemos ser hombres y mujeres de influencia para bien y poder traer un avivamiento a otros. Porque ¿cómo conocemos a Jesús si no es a través de alguien que nos predique? A través de alguien que abra su boca y mueva su lengua a hablar y testificar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Yo creo que cada uno de nosotros tiene un testimonio que contar. Decir, no, yo sin el Señor, si yo me pusiera a contar ese testimonio aquí, yo los hago llorar. Pero no vamos a llorar. Pero Dios hizo una obra en mí. Y gracias a esa obra que Dios hizo en mí cuando lo conocí, pues muchas personas fueron alcanzadas, mi familia llegó a los pies de Dios y muchas más siguen llegando a los pies de Dios porque vieron que Dios hizo algo en mí. Todos tenemos algo que contar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Tenemos una guía segura que es el Espíritu Santo que nos lleva a testificar a otros y poder influenciarlo, poder ser un influencer del reino. Si usted mira cuál es el trabajo de un influencer hoy en día, ellos hacen contenido que llame la atención y usted ve que los jóvenes quieren imitar lo que hace el influencer. Entonces, yo tengo 2 jovencitas y uno, me imagino que los influencers que ven las jovencitas es diferente a los influencers que ven los jovencitos, ¿sí o no? Entonces, como jovencitas, ellas empiezan a ver las influencers que les enseñan cómo maquillarse, ¿cierto?
Y entonces ellas se conocen y ellas miran el tutorial y que se pone la cinta y que hace. ¿Y ella qué es lo que está haciendo? Influenciando y enseñando a otras cómo maquillarse. Y muchas las siguen y después usted las ve todas igual que la influencer, maquilladas igualitas y todo porque les enseñó y las siguen y de alguna manera esa persona las está influenciando a una forma o algo de hacer. Lo mismo pasa con nosotros como cristianos. Cuando Dios viene a nuestra vida, nosotros somos cambiados completamente. Y cuando nosotros empezamos a hablar de Jesús, estamos influenciando a otros para que el Señor pueda obrar en ellos al igual que Dios obró en nosotros. Y después cuando nosotros miramos, qué maravilla que esa persona siga al Señor, que ahora Dios haya hecho una obra en ellos, de alguna manera nosotros también somos esos influencers del reino. Pero el Señor nos dice que nosotros debemos ser ejemplo para poder ser unos excelentes influencers, debemos ser influencers de palabra, con ejemplo en nuestra forma de hablar. Entonces, nuestras palabras revelan la condición de nuestro corazón. Y quiero que vayamos a la siguiente escritura, más adelante, ahí, que está en Mateo 2. Abra su Biblia porque ahí no está toda. Ahí tengo algunos versículos, pero quiero que leamos todo el pasaje para que lo podamos ver. Mateo, capítulo 12, y vamos a leer desde el versículo 22 hasta el 37. El que ya haya llegado me puede leer y me puede decir cuál es el título que aparece ahí. La blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que Dios nos perdona? Dios nos perdona cualquier pecado. Pero ¿sabía usted que hay un pecado que Dios no perdona? Y se llama la blasfemia contra el Espíritu Santo. A mí toda la vida me ha llamado la atención que si usted, bueno, no sé, uno tantos pecados que uno comete y que Dios lo perdone a uno por todos esos pecados que uno comete, pero que haya un pecado que es imperdonable y que el pecado que es imperdonable no son hechos, sino que son palabras. Entonces eso quiere decir que nuestras palabras tienen mucho poder y que nosotros debemos tener cuidado con las palabras. Y el Señor nos habla acerca de un pecado que es imperdonable, que se llama la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y vamos a leer. Dice el versículo 22. Entonces fue traído a él, a Jesús, un endemoniado. ¿Y cómo era el endemoniado? Ciego y mudo. Y le sanó de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. O sea, había un hombre que a los ojos de la gente estaba enfermo, porque él estaba ciego y mudo. Pero cuando el Señor Jesús lo vio, se dio cuenta que esa enfermedad no era algo del cuerpo, sino que esa enfermedad era algo espiritual. Era un demonio que lo tenía mudo y lo tenía ciego. Ahí podemos ver que la enfermedad nunca viene de Dios. La enfermedad siempre viene del diablo y tenemos que pedirle a Dios la sabiduría para atacar esa enfermedad, si es física o si es algo espiritual. Y el Señor Jesús se dio cuenta que esa enfermedad no era física, era un demonio que tenía ese hombre ciego y mudo. Y luego dice el versículo 23, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? O sea, la gente cuando dijo, no, este tiene que ser el Mesías, porque ¿quién que uno haya visto libera a un demonio y hace que una persona ciega vea y que una persona que es muda hable? Tremendo milagro, ¿cierto? Y la gente quería y deseaba creer y pensaban y ellos creían que Jesús era el hijo de David, el Mesías, el que ellos estaban esperando. Pero miren lo que pasa en el versículo 24. Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. O sea, ellos dijeron, no, lo que pasa es que Jesús tiene otro demonio y ese demonio saca a los demonios. La gente decía, este tiene que ser el Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios saca y echa fuera a los demonios. Pero los fariseos engañaban a la gente diciéndole, no, eso no es Dios, eso es un demonio que saca
otro demonio. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Versículo 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanece su reino? El Señor da tremenda enseñanza ahí. Dice, una casa dividida no prospera. Y si yo fuera del diablo y voy a echar el diablo, pues estaría dividido. Y así el diablo nunca podría prosperar ni su reino podría avanzar. El Señor les estaba hablando acerca de la división. Y sigue diciendo el versículo 27. Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, o sea, por el diablo, o sea, si yo realmente estoy poseído por un demonio, dice, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. O sea, los hijos sí habían creído. Los hijos de los fariseos sí habían creído. Y ellos echaban los demonios por el poder de Dios y en el nombre de Jesús. Y luego sigue diciendo el versículo 28. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Versículo 29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa? El que no es conmigo, contra mí es. Mire, lea este versículo, que este versículo es tremendo. Diga, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. El Señor habló y él dijo que él echaba fuera los demonios por el poder del Espíritu Santo. Pero los fariseos creían que los echaba por otro demonio. Pero el Señor habla y dice tremenda perla. Dice, el que no está conmigo está en contra mía. Uno muchas veces piensa, y nos han metido esa idea en la cabeza, que todos los caminos conducen a Roma. Que yo creo en Dios a mi manera. Que todos somos hijos de Dios. Pero tengo que decirle que eso es una gran mentira. La palabra de Dios solo dice que nosotros somos hijos de Dios cuando aceptamos a Jesús. Y si yo no he aceptado a Jesús en mi corazón, yo estoy en contra de él. Y Jesús dijo, el que no está conmigo está en contra mía. Y yo digo, terrible que uno esté en contra de Dios. Y luego dice, el que conmigo no recoge, desparrama. Quiere decir que el que no trabaja con él para su reino, para influenciar y para atraer a otros, lo único que causa es daño y división. Es lo que el Señor Jesús está diciendo. Y luego sigue diciendo el versículo 31. Miren, por tanto les digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Y miren lo que dice el 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, o sea, contra Jesús, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. El Señor Jesús habla de que Él estaba libertando a un endemoniado. Y muchas veces, muchas personas hablan mal del poder del Espíritu Santo. Y uno debe tener muchísimo cuidado de hablar cuando el Espíritu Santo se mueve. Porque el Espíritu Santo se mueve como Él quiere. Yo he visto el Espíritu Santo haciendo libre personas, he visto el Espíritu Santo sanando personas, he visto el Espíritu Santo hacer muchas cosas. Y hay personas que se atreven a decir que eso es un poder diabólico, que fue lo mismo que hicieron los fariseos. Pero nosotros debemos entender que el poder de Dios está disponible y que si Dios está haciendo libre a una persona, no puede ser el diablo haciendo libre a alguien, porque el diablo no está dividido contra sí mismo. La palabra dice que todo buen don y toda buena dádiva viene de Dios.
y si hacer libre a una persona es bueno o es malo. Entonces, ¿de dónde viene? De Dios. Y eso es lo que el Señor dice. Acá tengo una cuerda. Me gustaría que vinieran dos jovencitos que sean como iguales y que tengan fuerza. A ver, alguien parecido a Joel. ¿Quién tiene fuerza como Joel? ¿Tito? ¿Sí? De pronto Tito. Sí. Usted coge un extremo y usted va a coger el otro extremo. ¿Más o menos? Bueno, yo no sé cómo van a coger usted esa fuerza, de esa cuerda. Pero usted va a jalar hacia allá y usted va a jalar hacia allá. ¿Listo? Eso, entonces empiecen. Jalen. A ver, ¿quién va a ganar? Ay, vamos a ver, ¿quién jala? Ay, cuidado, no se van a quemar, ¿no? Bueno, ahí vemos a dos personas jalando en dos direcciones opuestas. Y la palabra de Dios, cuidado ahí con la mesa, la palabra de Dios dice que Jesús no puede hacer el bien con el mal, ¿cierto? O sea, no se me corte. ¿Se quemaron? Ay, yo sí. Era un ejemplo, no era para que se maltrataran, ¿sí? Entonces vemos acá a Joel jalando hacia un lado, vemos a Tito jalando hacia otro lado, pero la palabra de Dios dice que una casa dividida no prospera. Él puede jalar hacia allá y él puede jalar, pero mientras los dos estén haciendo fuerza, ¿quién va a avanzar? Cosa diferente sería si los dos estuvieran jalando hacia el mismo lado, ellos podrían vencer, ¿cierto? Y la palabra de Dios nos enseña que una casa dividida no prospera y que el Señor Jesús no está dividido, que Él y el Espíritu Santo están para hacer el bien. Y a veces uno como cristiano quiere vivir una vida dividida. Entonces a veces uno como cristiano dice, no, yo este año decido amar a Dios, ¿cierto? Y él se puso esa propuesta y él dice, yo este año voy a jalar hacia este lado porque voy a amar a Dios con todo mi corazón. Pero de pronto se encontró un amigo y ese amigo lo invita a la discoteca, lo invita a fumar, lo invita, no sé, a ver pornografía, lo invita a hacer cosas que usted sabe que no debe hacer. Y entonces usted toma la cuerdita del otro lado. Y entonces, no se van a lastimar, solo hay un ejemplo. Entonces, ustedes están entre la disyuntiva, si amar a Dios o vivir como el mundo vive. Y la palabra de Dios dice que una casa o una persona que está dividida, ¿qué pasa? No prospera. Y nosotros tenemos que entender que si yo quiero vivir el cristianismo con una mano agarrada amando a Dios, pero con otra mano agarrada amando el mundo, pues nunca voy a prosperar. Y la voluntad de Dios nunca va a ser sobre mi vida. Y las promesas de Dios sobre mi vida yo nunca las voy a alcanzar porque estoy dividido. Yo debo entender que si yo voy a amar a Dios, tengo que tomar ese lazo y con él estoy recogiendo. Pero que si decido vivir como el mundo, voy a estar en contra de él y nunca voy a recoger con Dios. Siempre voy a hacer daño y voy a desparramar. Entonces entendemos la importancia de entender que todo lo bueno viene de él. Gracias, muchachos, no se me lastimen. Gracias. Dejemos esta cuerdita por aquí. ¿Sí? Entonces vemos que el Señor no está dividido, ¿sí? Y que una vida dividida está frustrada. Y que el Señor nos dice que el pecado sin perdón es una palabra, hablar en contra del Espíritu Santo, hablar en contra del poder de Dios para hacer libres a las personas. A veces las personas piensan que en la iglesia suceden cosas maravillosas y se atreven a decir que esas cosas que suceden en la iglesia son hechas por el diablo. El diablo no hace el bien, debemos entender eso. El diablo siempre busca el mal. Y Dios es el único que busca el bien para nosotros. Y eso es lo que el Señor les estaba enseñando. Y luego, ahí sí sigue diciendo el versículo 33, que ya, no lo tenemos ahí. Versículo 33. Dice, o hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Entonces nosotros vemos que un árbol se conoce por el fruto. Dice que el fruto bueno muestra un buen árbol, ¿cierto? Y dice que el fruto malo, pues muestra que es un mal árbol. Y la palabra de Dios más adelante nos habla, en el versículo, nos dice que de la abundancia del corazón, ahorita lo vamos a leer, habla la boca.
Y dice que porque el fruto se conoce el árbol. El Señor nos habla y nos muestra que las palabras son como ese fruto que muestra nuestro corazón. Por eso decíamos que la palabra revela el corazón. Por eso cuando tú, jovencita, jovencito, te enamoras de alguien, el primer paso no es ennoviarse. El primer paso es conocerse. Empieza a hablar con él, empieza a hablar con ella. La palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sí? De la abundancia del corazón habla la boca. Tarde o temprano, tú vas a empezar a ver el fruto de ese joven o de esa jovencita por las palabras que dice. Si el árbol es bueno, va a producir frutos buenos. Pero si el fruto es malo, quiere decir que el árbol es malo. Es algo de naturaleza. Yo puedo coger esta manzana mala y pegarla en este árbol. Pues la puedo pegar, pero usted a simple vista se da cuenta que no pertenece ese fruto a ese árbol, ¿cierto? O sacar esta manzanita linda y ponerla en este árbol feo. Pues a simple vista se va a ver que ese fruto no es de ese árbol, ¿cierto? Porque el fruto muestra la calidad del árbol. Lo mismo pasa con nuestras palabras. Nuestras palabras muestran a quién pertenecemos. Si pertenecemos a Dios, nuestras palabras hablan y glorifican a Dios. Si nuestras palabras no glorifican a Dios, pues ya sabemos a qué clase de árbol pertenecemos. Y quiero que miremos el versículo 34, lo tenemos aquí. Miren lo que les dice el Señor después de que les dice lo del árbol. Les dice, generación de víboras. O sea, el Señor les dice, ustedes son víboras. ¿Y qué es una víbora? Una culebra, como una serpiente, ¿cierto? ¿Y quién es la serpiente antigua? Y el Señor les dice generación de víboras, les está diciendo hijos del diablo. ¿Qué les dijo el Señor Jesús? Hijos del diablo. Cuando el Señor habla de generación de víboras, está diciendo hijos del diablo. Porque ¿qué es nuestra generación? Pues lo que vamos dejando, es nuestra herencia. Y el Señor les dice hijos del diablo. ¿Cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? ¿Por qué los fariseos hablaban así? Porque ellos eran malos en su corazón. Y como eran malos, hablaban mal. Y el Señor les dice, ustedes hablan mal porque ustedes son hijos del diablo. Y miren lo que sigue diciendo, porque de la abundancia del corazón habla de lo, si ese corazón es malo, eso se va a expresar en las palabras. Pero si ese corazón es bueno, también se va a expresar por sus palabras. Dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. El árbol de manzanas. El hombre bueno, que es un árbol bueno, del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas. Y luego sigue diciendo, el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo les digo que de toda palabra ociosa que abren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. ¡Wow! ¿Entendemos la importancia de las palabras? El Señor nos habla y nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y nosotros, aquí yo tengo un vaso con agua sucia y un vaso con agua limpia, ¿cierto? Y los dos vasos pues son iguales, ninguno no es diferente. Lo que pasa es que este tiene un agua limpia y este tiene un agua sucia. Entonces, si nosotros miramos, esta agua limpia simboliza un corazón bueno, un corazón limpio, un corazón puro, un corazón que tiene a Jesús. Aunque se parece a este por fuera, lo que lleva por dentro lo hace diferente de este. Lo mismo pasa en la vida secular. Usted ve una persona y usted la puede ver linda por fuera, porque todos somos iguales. No tiene diferencia este vaso con este vaso. Pero lo que lo hace diferente es lo que lleva adentro. Lo mismo pasa con el Señor. Usted puede ver al chico de la esquina, uy, wow, un Brad Papi, lindo.
pero lo que está dentro es lo que hace la diferencia. Porque él puede ser hermoso por fuera, pero puede estar sucio por dentro. Y lo importante no es lo de afuera, lo importante es lo que está dentro. Esta agua sucia simboliza un corazón contaminado, un corazón que no tiene a Jesús. Una persona que no tiene a Jesús, aunque tenga la mejor voluntad de hacer las cosas bien, nunca las hará bien. ¿Por qué? No es que él no quiera, es naturaleza. El árbol, volvamos al árbol, el árbol puede querer hacer, uy, no, yo quiero sacar unas manzanas bien lindas, pero por más que él intente y se esfuerce, siempre va a sacar malas manzanas porque su raíz está podrida. Entonces él nunca va a producir un buen fruto. Y ahí es cuando la jovencita o el jovencito, o la mujer o el hombre, lloran toda la vida esperando que ese marido se convierta y sea un buen hombre, teniendo una raíz podrida. Puede seguir llorando, porque los frutos siempre van a ser malos. Porque no es cuestión de obras, es cuestión de naturaleza. ¿Qué es? Porque sabe usted, el único que nos puede cambiar de raíz es Jesús. Todos estábamos así sin él, podridos. Esa era nuestra naturaleza. Pero el día que decidimos aceptar a Jesús en nuestro corazón, para que Él entrara y naciera de nuevo, Él nos hizo este árbol. Y ahora los frutos que producimos son diferentes a los que producíamos antes. Por eso el Señor dice que nosotros debemos ser un ejemplo en palabra. Si tú realmente naciste de nuevo, tus palabras tuvieron que cambiar. Y no es algo que yo diga, uy, tengo que cambiar las palabras, tengo que cambiar las palabras. No, no es un esfuerzo. Es algo natural que se produce después de que Jesús nos ha cambiado. Es algo natural, porque ahora nuestra naturaleza cambió. Ya no soy este árbol seco, podrido, ahora soy un árbol limpio. Lo mismo pasa, yo puedo ser este vaso, pero si decido aceptar a Jesús en mi corazón, la palabra de Dios dice que aunque nuestros pecados sean negros, rojos, el Señor los hace blancos. Él nos limpia. Para Dios no es imposible cambiar nuestra naturaleza. Eso dice la palabra de Dios. El Hijo del Hombre vino para que nosotros seamos resucitados con Él y Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que quita la naturaleza de pecado de nosotros. Pero si nosotros no queremos recibir a Jesús en nuestro corazón, por más que nos esforcemos, nunca vamos a producir un buen fruto. Por eso el Señor nos habla y nos dice que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Y si el Señor nos da ese consejo, es porque Él sabe lo que la naturaleza es tan importante. Porque puede tener las mejores intenciones, pero su naturaleza diabólica siempre va a salir. La maldad siempre va a salir, porque eso es lo que lo gobierna. Por eso el Señor les dijo, generación de víboras. ¿Cómo un hijo del diablo puede avalar lo bueno si él es malo? Entonces, si nuestras palabras no han sido cambiadas, de pronto todavía no hemos aceptado a Jesús realmente en nuestro corazón. Y necesitamos que Él cambie nuestra naturaleza. Porque miremos lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Mire, si yo moviera este vaso y digamos que esto fuera plástico y yo lo estripara así, ¿qué es lo que va a salir? Pues el agua sucia, ¿cierto? Y si yo estripara este, ¿qué va a salir? Agua limpia. Cuando tú te tomas el tiempo para conocer a alguien, tú vas a mirar y vas a discernir qué tipo de fruto hay en él, por las palabras que habla. Porque uno puede aparentar, pero no siempre. Tarde o temprano sale a relucir lo que hay dentro. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Dice, mas yo les digo, mire, esto es algo que Dios nos habla a todos, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y luego dice, porque por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Imagínense, ustedes tienen buena imaginación, ¿cierto? ¿No? Sí, imagínense. Imagínense. Imagínense que esto es una piedra. ¿Se van a imaginar que esto es una piedra? ¿Qué es esto? Una piedra. Una piedra.
Entonces, esto es una piedra. Imagínense que nuestras palabras son como piedras, ¿cierto? Y la palabra de Dios dice que por toda palabra que nosotros digamos, tendremos que dar juicio. ¿Sí? ¿Seremos justificados o seremos condenados? Tenemos que dar cuentas a Dios por toda palabra que nosotros hablemos, digamos. Entonces, la palabra de Dios dice que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. O sea, que hay gente que cuando habla, hiere a otra. Pero la palabra de Dios dice que hay hombres cuyas palabras son como medicina. O sea, que ellos hablan y ellos sanan. Son personas con las que les gustan hablar. ¿Cuántos han hablado con gente que usted dice, ay, a mí me gusta hablar con esa persona porque qué chévere, uno siente una paz, una tranquilidad y uno dice, ay, es gente que tiene una lengua que sana, ¿cierto? Pero hay otras como que usted dice, uy, no, ahí viene, evitémoslo, no, porque las palabras de esa persona son como golpes de espada. Y nuestras palabras son como una piedra, ¿cierto? Nuestras palabras son como una piedra. Y a veces uno habla sin pensar, ¿cierto? Imagínese que uno lance una piedra sin pensar y que uno diga, no, usted es tonta, allá, ¿cierto? Y una vez que la palabra es lanzada, ¿cierto? Yo no la puedo regresar. Por eso la palabra dice que todo hombre debe ser pronto para oír, tardo para irarse y tardo para hablar. Porque una vez que usted empieza a lanzar sus palabrotas, ¿cierto? Una vez que usted empieza a lanzar sus palabras, usted no las puede regresar a usted. O de pronto usted se encuentre uno así bien agreste, que usted le lanzó una palabra y él vuelve y se la lanza. Él vuelve y se la lanza. A ver, vuelve y se la lanza. Eso, usted vuelve y se la lanza. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros conocemos como las peleas? ¿Cierto? Vuelve y se la lanza. Y si esa persona me dio con esa pedrada y me sacó un ojo, digamos que me sacó el ojo, a ver, estoy sin ojo. Después yo puedo sacar ese ojo y decir, ay, no, perdón, yo no quería decir eso, perdóneme. ¿Será que eso me va a devolver mi ojo a mi lugar? Así son las palabras. Y la palabra de Dios dice que las palabras hieren como golpe de espada. Una vez que tú hablas algo que lastima y marca a una persona, así tú le digas, perdóneme, perdóneme, ya causó una herida. Imagínense todos esos pedradones que yo les pegué a ustedes. Entonces ustedes están aquí. Y que yo les diga, perdónenme, y ustedes sangrando así esa piedra que yo les mandé. Y yo, ay, perdón, ¿será que el hecho de que usted me perdone va a sanar esa cicatriz que le quedó? Ahí va a estar esa herida. Y la palabra de Dios dice que de toda palabra ociosa que nosotros hablemos, de esa palabra nosotros tenemos que dar cuenta a Dios. Por eso el Señor nos dice que nosotros debemos tener cuidado con nuestras palabras. Y el versículo que a mí más pues, me da como tristeza es que el Señor dice que por nuestras palabras seremos justificados o por nuestras palabras seremos condenados. Que a veces, ¿cuántos hablan bobadas? ¿A ustedes no les pasa? A mí sí. Hay días en que uno se amanece como más hablador, ¿cierto? Y después uno dice, uy, Dios, dicho, ¿por qué dije eso? Y una vez dice, Dios mío, perdóneme, Señor, yo sí soy bien burro. Pero el Señor, que usted después tenga que estar delante del Señor y el Señor le pregunte a usted por qué le dijo eso a eso. Y que después el Señor le diga, usted falló. Y que la palabra dice que uno será justificado, será condenado por las palabras que uno hable. Entonces ahí uno entiende la importancia de las palabras. Si a usted le tiran una pedrada, una palabra, y usted va a volver a lanzar otra, y usted se va a encender con esa persona pedradas y van a terminar destruyéndose. Por eso la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos aprender a perdonar. Si yo les tiro a ustedes pedradas, pero ustedes no me tiran a mí pedradas, pues ustedes se van a evitar un juicio y una condena. En cambio, yo que estoy que tiro piedra, ya tengo una condena sobre mí, porque toda palabra yo tengo que darle cuentas a Dios. Por eso nosotros tenemos que tener tanto cuidado con las palabras que nosotros hablamos. Vamos a seguir. Dice, hay un choque espiritual con el lenguaje de esta generación. Cuando tú naces de nuevo, tú quieres hablar bien o queremos hablar mal.
queremos hablar bien, ¿cierto? Queremos agradar a Dios con nuestras palabras. No queremos darle cuentas a Dios con palabras más dichas. Pero lo que pasa es que nuestro lenguaje ya empieza a ser diferente al lenguaje que manejan esta generación y va a haber un choque espiritual. Lo que les hablaba hace 8 días, que hay gente que se saluda con groserías. Entonces, ¿qué hubo, perro? Yo no, ningún perro, ¿sí? Y ya hoy en día las jovencitas yo las veo, hola, y con su grosería y uno dice, entonces cuando usted empieza a hablar con otros empieza a haber un choque entre tus palabras y las palabras de los otros, porque somos diferentes. Miremos lo que la palabra de Dios nos dice en Efesios 4, pero vamos a leer desde el 17, así que todos vamos a ir a Efesios 4. Efesios 4. Bueno, aspiren menos con estas dos escrituras esta noche. Efesios 4, del 17 al 32. ¿Ya llegamos? ¿Qué dice ese título? La nueva vida en Cristo. ¿Cuántos tienen nueva vida en Cristo? Y si usted tiene nueva vida en Cristo, ahora sus frutos son diferentes. Sus palabras son diferentes, ¿cierto? Y dice la palabra de Dios, vamos a leer. Esto pues digo y requiero en el Señor, miren lo que nos dice, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. No está ahí, está acá en la Biblia, porque ahí está otro versículo. 17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. O sea, el Señor dice, ya no vivan como vivían antes. La gente antes vivía en la vanidad de su mente. Y cuando habla de vanidad no está hablando de verse bonito ni nada de eso, está hablando de cosas que pasan, que ellos viven de acuerdo a lo que su mente les dice. Y luego dice el versículo 18, mire esto tan tenaz, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Si usted tiene su esfero, su Biblia, su resaltado, subraya esa palabra, entendimiento entenebrecido. ¿Sí? Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Subraye también esa palabra, dureza de corazón. Luego dice, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, subraya esa palabra, toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Cuando habla de lascivia es que se entregaron a todos los deseos desordenados de su mente. Es lo que la palabra de Dios está diciendo ahí. Entonces acá nos dice que nosotros no debemos vivir como la gente que vive sin Dios. Porque la gente que vive sin Dios tiene tres cualidades. Una es que tiene la mente entenebrecida o el entendimiento entenebrecido. La otra es que tienen el corazón duro o el corazón endurecido. Y la tercera es que tienen la sensibilidad perdida. ¿Qué quiere decir eso? El Señor nos enseña que nosotros antes teníamos la mente entenebrecida, teníamos nuestro corazón duro y no teníamos sensibilidad y por eso cometíamos cualquier clase de pecado. Pero el versículo 20 dice, más vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Diga, nosotros no hemos aprendido así a Cristo. Nosotros no hemos aprendido hacia Cristo. Y luego dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. O sea, si en verdad usted tuvo un encuentro con el Señor, usted ya no puede tener una mente entenebrecida, no puede tener un corazón duro y no puede ser una persona sin sensibilidad. Si usted tiene la mente entenebrecida, el corazón duro y no tiene sensibilidad, usted no ha tenido un encuentro con Jesús. Es lo que la palabra de Dios nos dice. Y cuando nos dice que mente entenebrecida, quiere decir que piensa como piensa el mundo. Eso es una mente entenebrecida. Una mente que piensa igual que piensa el mundo. Entonces el mundo piensa que ir a la farra y que marihuanarse y que drogarse y que ir a fornicar y que vivir una vida desordenada. No, buenísimo. Qué chévere. Vamos a pasarla re full. Y si a usted eso le parece bueno, su mente está entenebrecida. Todavía no ve las cosas como Dios las ve. Usted las ve como el mundo las ve. Porque para el mundo diversión es irse a emborrachar.
Para el mundo, diversión es tener sexo descontrolado. Si con este no funciona, con este, y termina siendo una prostituta y un prostituto, entregando su cuerpo a cualquiera, no entendiendo el tesoro tan valioso que es una persona. Si yo todavía pienso que eso es bueno, tengo mi mente entenebrecida y pienso igual que el mundo, porque el mundo está gobernado por el diablo. ¿Y el diablo qué busca? Dañar, matar y destruir. ¿Qué es lo que busca el diablo con la droga? Destruir muchos jóvenes. ¿Qué es lo que busca el diablo con el alcohol? Destruirlos, que se vuelvan borrachos, que no tengan familias, que todos se lo gasten, que sean pobres, vivan en la ruina. Eso es lo que el diablo quiere. ¿Qué es lo que busca el diablo con el sexo sin protección y con el uno y con el otro? Que se destruya usted, su autoestima, su cuerpo, que iba de herida en herida, que iba siendo un utilizado, porque eso es lo que la gente busca sin Cristo. Mientras estoy contigo me sirve, si no, pues ya suerte otra y otra, cuando me aburra que te busco otra y cuando quiera otro, y así, usándose como si fuera un perfume, simplemente tomo lo que quiero y si te vi, no me acuerdo. Eso es lo que el diablo quiere. Y si nosotros pensamos que eso es bueno, pues estamos pensando como el mundo quiere decir que tengo una mente entenebrecida. Pero el Señor dice que nosotros ya no debemos tener una mente entenebrecida. Es decir, que ya no debemos pensar como el mundo piensa. Y luego dice que tiene el corazón endurecido. Y cuando habla de un corazón endurecido, nos habla de que deciden igual que el mundo. Cuando uno tiene un corazón endurecido, uno hace lo que uno quiere. Y uno decide por lo que uno quiera. No me importa lo que Dios diga. Si Dios dice que esto es malo, no me importa. A mí me gusta esto. Tiene un corazón duro. Y si yo como cristiano todavía decido lo que yo quiero y no lo que Dios quiere, tengo un corazón duro. Realmente no he tenido un encuentro con Él. Porque cuando yo tengo un encuentro con Jesús, antes de tomar una decisión, yo le pregunto, Señor, ¿esto estará bien? Guíame, no me dejes equivocar, no la quiero embarrar. Señor, esta persona que tú tienes para mí, esta persona es la correcta. Señor, muéstrame si es. Y si no es, no me quiero meter ahí. Pero el que tiene el corazón endurecido, no, a mí me gusta. Seamos novios, cuadrémonos, ande. A cuadrapicha, para el motel, camine. Un corazón endurecido. Decide lo que él quiere. Y luego dice que tiene la sensibilidad, no tiene sensibilidad. Perdieron toda sensibilidad. Quiere decir que ellos reaccionan como el mundo. No, usted me maldijo, pues yo también la maldigo. Usted me pegó, pues yo también le pego. Y reaccionan igual que el mundo. Pero déjame decirle que cuando tú tienes un encuentro con Jesús, tú ya no reaccionas igual que antes. A ti te maldicen, tú bendices y los perdonas. A ti te maltratan o te dicen groserías, tú no respondes, tú los ignoras y los perdonas. Y saben que ellos simplemente hablan desde esa naturaleza diabólica que hay en ellos. Y luego sigue diciendo, mire, una persona es como el celular. Todos tenemos celular, ¿cierto? Pero si el celular no tiene conexión, ¿de qué le sirve? Pues está desconectado. Así es el ser humano. Nosotros podemos ser un buen celular, pero sin conexión con Dios, pues realmente no servimos para nada, ¿cierto? Y luego sigue diciendo el versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dicen que nosotros teníamos un viejo hombre. Cuando éramos sin Cristo éramos unos, pero cuando nacimos de nuevo ahora somos otros. Y el Señor dice que nosotros nos tenemos que despojar de ese viejo hombre. Y cuando dice despojar y vestirse, quiere decir que usted se quita eso viejo y usted se viste lo nuevo. Pero hay cristianos que no se quieren despojar, sino que quieren hacer lo que muchos jóvenes hacen. ¿Qué es esto? Ustedes tienen una imaginación, ¿cierto? Imagínense que yo estoy muy puerca, muy puerca. No me bañé, eso tengo el pelo alborotado, con la ropa sucia, pichas y todo. Bien horrible estoy. Bien puerca. Y el Señor a mí me dice que me despoje de ese viejo hombre. Pero yo digo, ay no, qué pereza uno irse a bañar hasta que se quite esta ropa. Ay no, eso yo me peino un poquito, me limpio con un pañito
y me echo perfume para disimular el mugre. Entonces empiezo. Y muchos jóvenes piensan que el perfume disimula el mugre, entonces se bañan en perfume, pero no se bañan. ¿No? Y no se bañan. Y se echan perfume y ya. De pronto el perfume puede disimular un poquito el mal olor, ¿cierto? ¿Vuelo a fea? No, ¿cierto? Huele a perfume. Pero más tarde, el mugre se va a mezclar con el perfume. Y voy a oler peor, ¿cierto? Por eso el Señor nos dice que nosotros no podemos disimular ser cristianos. Porque yo puedo ir a la iglesia y cantar. Yo puedo venir a la iglesia y decir, amén, pastora. Gloria a Dios. Pero tarde o temprano ese mugre que hay dentro de mí va a empezar a oler a mal. Porque necesito despojarme del viejo hombre y vestirme del nuevo. Y uno a veces piensa que con un perfumito, entonces uno va y ora, y entonces me echo un perfume. Voy y canto, otro perfume. Y ay, ya huelo a rico porque ya hoy canté. Hoy oré, ¿sí? Pero mañana sigo viviendo igual. Sigo en la misma basura. Por más perfume que yo trate de aplicarme, nunca va a cambiar esa ropa vieja que llevo. Por eso el Señor dice que debemos despojarnos, debemos quitar eso de nosotros, ¿sí? No es que yo me porte bien, tratar de portarme bien, echarme un poquito de perfume, sino es que yo tengo que morir al viejo hombre y nacer de nuevo, es algo de naturaleza. Y sigue diciendo, versículo 23, ¿cierto? Y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Dice que nos debemos renovar en nuestra mente y vestirnos del nuevo hombre. ¿Qué es esto? Esto todos los jóvenes hoy en día no pueden vivir sin esto. Usted lo lleva a todas partes, entonces, ay, ¿dónde hay un enchufe? Y se conectan y desconectan su celular, ¿cierto? No podemos vivir sin este cargador. Y la palabra dice que nosotros debemos renovar nuestra mente. ¿Qué quiere decir? Yo debo conectarme con el Señor para que mi mente sea renovada. Si yo estoy desconectada de Él, pues voy a vivir con la mente entenebrecida, con el corazón endurecido y sin sensibilidad espiritual. Pero si yo me conecto a Dios, el Señor va a cambiar mi mente, el Señor va a cambiar mi corazón y voy a tener sensibilidad espiritual. Es decir, voy a renovarme. ¿Y uno cómo se renueva? En lo natural, esto es lo que le da vida a nuestro celular. Pero en lo espiritual, lo que nos renueva es la oración, la lectura de la palabra y el Espíritu Santo. Entonces repita conmigo, oración, más lectura de la palabra, más el Espíritu Santo, igual renovación de nuestra mente. Entonces, yo me renuevo cuando oro, cuando busco la presencia del Señor. Adquiero una nueva forma de pensar cuando oro y leo la palabra de Dios y el Espíritu Santo me enseña. Eso es lo que el Señor dice. Y nos vestimos de nuevo hombre que es creado en la imagen de Dios en justicia y santidad. Y luego, ¿me pueden traer el tablero rapidito aquí al frente? Mi esposo me lo trae. El tablero. Y dice la palabra de Dios, versículo 25. ¿Todos estamos ahí? Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Para escribir acá. Bueno, ahí me ven, ¿sí? ¿Quién quiere venir? Sí, porque no me trajiste la base. ¿O si me la traes? Ven. Entonces acá el Señor nos habla que una vida nuestra era antes y otra vida después de Cristo, ¿cierto? Entonces tú vas a hacer acá antes y después. Después se le cae. Eso. Entonces ahí va a poner, y en el tablero vas a poner antes y ahora, porque ya tenemos a Cristo, ¿sí o no? Entonces ponga en una antes y en otra ahora. Eso ahí. Acá antes y aquí ahora. Yo veré bien escrito, ¿no? Antes, ahora. Ahora lleva H intermedio. Ahora. Primero la A, luego la H, luego la O, R-A. Eso. Ahora. Antes,
Ahora, y el versículo 25 nos dice, por lo cual, desechando toda mentira, o sea, la mentira era antes, entonces en antes se escribía mentira. Nosotros antes decíamos mentiras. ¿Ustedes decían mentiras? Sí. Ahora no, ¿cierto? Porque ya Cristo nos cambió. Ahora el Señor vive dentro de nosotros. Antes mentira, ahora verdad. En el mismo renglón. Mentira, ahora aquí verdad. Antes mentira, ahora dice hablar verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. O sea, una vida era antes, otra era ahora. Antes mentíamos. Después de tener a Cristo no podemos mentir. Y si yo digo mentiras fácilmente, creo que no he conocido al Señor. Necesito tener un encuentro con Él. Gracias, Titico, déjamelo ahí. Ahora otro que venga. Sigue diciendo el versículo 26. Airaos, pero no pequéis. Entonces, ahí está el airaos y no pequéis. O sea, antes nos enojábamos, dice airaos, ira. Ahora, lo contrario a la ira, o paz, ¿cierto? O gozo, lo que tú quieras colocar. Dice que airaos, pero no pequéis, ¿cierto? Y luego dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, nos acostábamos bravos. Ya no nos acostamos bravos. O sea, ya si yo me pongo bravo con mi mamá, le digo, ¿sabes qué, mami? Y al otro día bravo todo y de una semana bravo con mi mamá. ¿Eso es la vida de ahora? No. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, ¿será que a uno se le puede sacar la piedra? Sí. El Señor dice, airaos, pero no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, no guarde un enojo hasta irse a dormir enojado. Es lo que la palabra de Dios dice. Eso era antes, ya no. Gracias, Joel. Otro. Dice la palabra de Dios, no deis lugar al diablo. Entonces, antes le dábamos lugar al diablo, ¿cierto? Dar lugar al diablo. Antes le dábamos lugar al diablo. Hacíamos lo que el diablo quería que nosotros hiciéramos. Si el diablo nos decía, vaya, búsquela, ¿usted qué hacía? Obedecía, porque eso era lo que usted hacía antes, le daba lugar al diablo. Pero ahora usted le da lugar a Dios. Ahora cuando el diablo le habla, usted hace oídos sordos. Y ahora usted escucha la voz de Dios. Sigue diciendo la palabra de Dios. ¿Ya le dio lugar a Dios? Eso, muy bien. Ahora otro. El versículo 28 dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. O sea, antes robaba. Robar. Y ahora trabaje. Eso dice la palabra de Dios. Dice, si el que hurtaba, ya no robe más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. No solamente trabaje, sino comparta. Trabaje y comparta. Es lo que el Señor nos dice. Y luego sigue el versículo que tenemos acá. Dice, 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los. O sea, antes teníamos palabras corrompidas. Otro. ¿Qué es una palabra corrompida? Groserías, palabras de doble sentido, palabras corrompidas. Corrompidas, porque son corrompidas. Dale a la siguiente. Corrompidas. ¿Qué significa una palabra que es? ¿Ya no funciona? Corrompida. En el original esa palabra corrompida significa sapros y significa que son podrido, dañado, contaminado, que huele
mal. O sea, palabras que no vienen de Dios, sino que vienen de lo dañino, de lo corrompido, de lo sucio, palabras morbosas, palabras de doble sentido, groserías, maldiciones, son palabras corrompidas. Y el Señor dice que esas palabras no deben salir de nuestra boca. Por eso cuando uno es cristiano, uno ya no hace chistes de doble sentido. Mire, a mí me pasó. Cuando yo no nací de nuevo, cuando no era nacida de nuevo, yo veía a Sábados Felices y yo me reía. Y yo veía a Don Gediondo y me encantaba y yo me reía. Cuando nací de nuevo, volví a ver ese programa y volví a ver ese viejo y dije, qué estupidez, le cogí asco a todo eso. Y nunca más lo volví a ver, porque ya podía ver la barbaridad que hablaba con su boca. Antes no lo veía porque tenía una mente entenebrecida. Pero cuando usted nace de nuevo, usted aprende a diferenciar una palabra pura de una palabra corrompida. ¿Qué puso al otro lado? Nada, lo contrario, una palabra corrompida, ¿cuáles? Palabras para la necesaria edificación, buena palabra, buenas palabras, eso. Y luego dice el versículo 30, mire lo que dice acá, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Sabes que cuando tú empiezas a hablar y tienes al Señor viviendo dentro de ti y empiezas a hablar palabras corrompidas, vulgares, lo que tú haces es entristecer al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es una persona y Él vive contigo y Él está contigo. Y dice la palabra de Dios que nosotros lo entristecemos. ¿No le da tristeza esa imagen? Imagínese usted lo más precioso que usted tiene en su corazón, el Espíritu Santo. Y dice que con Él nosotros fuimos sellados. O sea, cuando el Señor venga, el que nos va a levantar es el Espíritu Santo. Si usted no tiene el Espíritu Santo, usted se va a quedar acá en la tierra. Porque el Señor Jesús viene por segunda vez. Sí, amén. Y la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es el sello que nosotros tenemos dentro. Son las arras de nuestra redención. O sea, es el primer pago que demuestra que nosotros un día vamos a ser arrebatados. Y dice la palabra de Dios que cuando Él venga va a sonar una trompeta. Pero esa trompeta solamente la va a escuchar a través de este precioso Espíritu Santo. Y si usted entristece al Señor, si usted en lugar de honrarlo, lo entristece, porque sabe que el Espíritu Santo es una persona. Y así como tú te entristeces cuando te tratan mal, el Espíritu Santo también se entristece cuando tú lo tratas mal. El Espíritu Santo se entristece cuando tú haces algo que va en contra de la naturaleza que Dios ha puesto en ti. El Espíritu Santo le da tristeza que tú lo ignores y hagas lo que tú quieras y no lo que Él te dice. Por eso nosotros debemos entender que nuestras palabras deben ser un ejemplo porque tenemos el precioso Espíritu Santo y no lo queremos entristecer. Y nuestras palabras y nuestras acciones o honran a Dios o lo entristecen. Y depende de nosotros si entristecemos o no al Espíritu Santo. Vuélveme a poner el versículo, por favor, que vean. Y luego dice, quítese de vosotros toda amargura. ¿Qué es lo contrario a amargura? Felicidad. Entonces, antes, amargura. Ahora, felicidad, ¿cierto? ¿Qué más se tiene que quitar de nosotros? Enojo. Le tocó ya escribir así como, amargura, felicidad. El otro, enojo. ¿Qué es lo contrario al enojo? Alegría. Paz. Gozo. Entonces, gozo. Entonces, enojo. Gozo. Dice, ira. Se tiene que quitar en otro la ira, ¿sí o no? Ya está ahí la ira. Luego dice, gritería. Uy, ponga gritería. ¿Qué es lo contrario de gritería? Ahí, bueno, si ya no les alcanzó más. Gritería. Lo contrario a gritería, ¿qué es? Mansedumbre. Es una persona que no grita. Mansedumbre. Al otro lado. Mansedumbre. Luego dice, maledicencia. Mansedumbre.
Mansedumbre. Ahora dice, maledicencia. Si quiere acá arriba, maledicencia. ¿Ya lo escriben? ¿Ahí no hay otros? Mira otro color ahí de esos. No, todos sirven, como si se murieron, no se fueron. Eso, ponga maledicencia. Maledicencia. Maledi con C, sen y con C, sí. Vale, dos con C. Maledicencia. Y lo contrario a maledicencia es bendecir. Y dice toda malicia. Hay gente que a mí me da risa porque yo soy muy tonta, la verdad. Malicia. Lo contrario a malicia, ¿qué sería? Inocencia. Entonces, yo soy muy ingenua. Yo creo todo lo que me dicen. Y alguien una vez me dijo, pastora, es que hay que tener malicia indígena. Hay que tener malicia indígena. Y yo un día decía, ay, y la verdad yo me sentí porque me engañaron y fui como tonta. Y yo dije, sí, yo debo tener malicia indígena. Y después yo dije, el Espíritu Santo me dijo, ninguna malicia. Y yo dije, ay, Señor, perdón, no debo tener ninguna malicia. ¿Ya? Gracias, ya. Y dice que maledicencia y toda malicia. Entonces acá tenemos un paralelo de la vida antes y de la vida ahora que tenemos al Señor. Entonces usted puede mirarse usted mismo, ¿no? Porque la palabra para quién es. Entonces yo mirarme y decir, uy Señor, yo como que no he aceptado al Señor, como que realmente no he tenido un cambio de vida, como que realmente el fruto que yo estoy dando muestra que yo soy un mal árbol. O decir, no Señor, bueno, era un mal árbol, pero hoy en el proceso sí he dado buenos frutos. He visto que he cambiado, Señor, sigue trabajando en mí. Porque la vida en Cristo no es una religión. No es para que yo venga y diga, ya dejé de ser, bueno, X y ahora soy cristiano. No, es que yo tuve un encuentro con Jesús y ese encuentro con Jesús me cambió y me hizo diferente. Ahora puedo ser un ejemplo en palabras porque el Señor me cambió. Y si el Señor me cambió, esto era antes, ya no es mi presente. Si esto es mi presente, yo necesito nacer de nuevo, porque realmente no he tenido un encuentro con Él. Necesito que el Señor cambie esa raíz de ese árbol que hay en mí que me hace producir malos frutos. Pero si yo he visto realmente que hay un cambio, la palabra dice que el que empezó en nosotros la buena obra la perfeccionará. Así que en esta tarde quiero que oremos. Y de acuerdo a lo que el Señor a usted le haya mostrado, le haya hablado, usted diga, Señor, yo necesito realmente rendirme a ti. Si usted ve que este es su presente, yo lo quiero guiar en una sencilla oración esta tarde. Y decirle, Señor, yo quiero rendir mi vida a ti para que seas tú quien gobiernes. Pero si tú eres este que dices, bueno, tengo todavía un poquito, pero sé que el Señor me ha cambiado, no soy el mismo. Decir, Señor, me quiero rendir y someter más a ti. Te bendigo con esa palabra en el nombre de Jesús.